como yo les dije, ustedes lo aprendan de memoria. Ya cada una de ustedes o cada uno de ustedes en función del puntaje que ustedes creen necesario para lo que necesitan en ciencia, ¿no es cierto? Se supone que a esta altura ustedes deberían tener una idea de cuánto necesitan. No es como usted, que alguien me diga en realidad no sé qué quiero estudiar y en realidad no tengo idea cuánto puntaje quiero, porque así se hace más difícil poder elaborar una estrategia, ¿entiendes? La idea es que ustedes me digan, ya, no sé, quiero entrar a estudiar tal carrera en tal universidad y me piden este puntaje y este es mi NEM y este es mi ranking. Y mi puntaje en ciencia no debería ser menor o inferior a 650 puntos, estoy inventando. Suponiendo que en matemática y en lenguaje no me va relativamente acorde, entonces con eso funciona. O alguien que me diga, no, yo en realidad necesito más en ciencia, necesito sobre 720 puntos. O alguien que me puede decir, en realidad a mí me importa un pepino, o sea, si, en realidad a mí la universidad me pide matemática y lenguaje nomás, estoy bien con mi ranking, entonces en realidad la prueba de ciencia la doy como un accesorio. Hay universidades, acuérdense, que incluso hicieron esa modificación de que ya no piden la PTU, de cierta manera. Hay otras que la piden, pero le dan un porcentaje mínimo, entonces por eso les digo, depende de lo que ustedes se supone que hayan indagado, que ustedes más o menos piensen que necesitan, y en función de la universidad y la carrera que necesitan. Porque si hay alguien que no necesita mucho ciencia, y en realidad química orgánica es un tema que no lo vio y le cuesta, yo lo que le pediría a esa persona es, sabiendo que no tiene tanta necesidad de puntaje, es que se aprenda el grupo funcional, identificarlo por cultura general y porque la U lo va a tener que saber. O sea, no es que, no sé, hay gente que con 550 puntos en ciencia está lista o listo, ¿se entiende? Pero hay otra gente que no puede sacar menos de 750 o incluso puntaje estratosférico. Entonces, por eso les digo, dependiendo si ustedes necesitan poco puntaje y a lo mejor química les cuesta y no lo vieron muy bien, yo le diría, mire, lo mínimo que necesita y también le va a servir para los ramos de primer año de la U es identificar el grupo funcional, su fórmula general y en el fondo identificar algo asociado a la terminación, el nombre, y quizás entender lo que se refiere a, no sé, alcoholes primario, secundario y terciario, o aminas primarias, secundarias y terciarias que la mencioné en la última clase, y con eso ya están como súper bien. No necesitan profundizar más. En cambio, si usted me dice que dar mención química, obviamente le voy a mandar de cabeza que se prenda esto súper bien y sepa nomenclatura y UPAC de cada grupo funcional, porque usted quiere dar mención química. Y por lo tanto es muy importante para usted química, le da la mayor cantidad de puntaje la prueba. Y más encima, si a lo mejor usted necesita un puntaje alto, entonces necesita saber bien todo esto. No puede omitir, no puede decir en realidad, no me importa grupos funcionales, me basta con reconocerlo y chao, porque si le llegan a salir preguntas de estos grupos, tiene que saber contestar y tiene que saber y colocar el nombre de estos compuestos. Ya aquí por interno me están escribiendo algunos no sé qué es lo que necesitan de puntaje en específico. Recuerden que algunos son de regiones, también tienen que considerar eso. La gente que es de región obviamente no tiene para qué irse a Santiago, ya eso quizá era hace 20 años atrás o hace, no sé, mucho tiempo atrás. Ya, pero ahora hay muchas universidades y bastante buenas en regiones y que son del CRUCH y todo lo demás. No es como antes, que antes uno hablaba, pensaba en universidades en Santiago nomás y a lo más la Universidad de Concepción, no lo sé, o la Austral en el sur quiero decir, y paremos de contar. Y en realidad no es así hoy día. Hoy día ustedes tienen que saber que hoy día existe lo que se llama el profesional reciclado, chiquillos y chiquillas. El profesional reciclado es una persona que el título de pregrado casi importa un pepino, ¿entienden? Lo que importa es el posgrado que ustedes hagan. No sé si me están entendiendo lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que hoy día ustedes pueden entrar a una universidad que a lo mejor no se considere tan buena, ¿entienden? Comparado a lo mejor con una compañera o con alguien que ustedes conocen que fue súper mateo en el colegio, le fue bien la prueba y entró a la Universidad Católica, no lo sé. Así como, oh, entró en la universidad top número 1, ya. Pero si ustedes estudian en una universidad que a lo mejor no tiene tanto prestigio como esa universidad, obviamente como la Católica o la Chile, usted puede, ¿no es cierto?, estudiar la carrera donde, en provincia, en región, lo que sea, o en la universidad que corresponda, y luego usted después, que egrese de pregrado, hace un posgrado en las universidades de élite. ¿Cuáles son las universidades de élite? La Universidad de Chile y la Universidad Católica. Y hace un posgrado ahí, de lo que sea relacionado con su carrera. Estudió ingeniería, estudió psicología, estudió
medicina, estudió odontología, estudió enfermería, estudió tecnología médica, estudió lo que sea que haya estudiado, o abogado, no sé lo que sea, usted hace un posgrado después, ¿ya? Y es profesional reciclado porque usted sale después con el cartón del posgrado de esa universidad. Y cuando usted hace eso, lo que hace es que modifica el título final, el postítulo le modifica, es como si modificara el pregrado o le hiciera un upgrade. Entonces, para la gente que selecciona los trabajos, finalmente eso es lo que está contando, ¿ya? No es como antes que uno hacía ese tema de que distinguía profesionales entre universidades, ¿no es cierto? Y era un tema como casi elitista y clasista. Entonces, eso no es así. Ya es como el tema de las carreras técnicas también. Hoy día hay muchas carreras técnicas. Ustedes saben que desde hace tiempo que surgió ese tema, hay muchas que tienen mucho futuro, sobre todo las ligadas a la computación, a la ciencia informática, y que la gente las mira a huevo, ¿no es cierto? Y cree que no, no sé, porque esa cuestión no tiene ningún plus y en realidad no es así. Lo que hace es que la gente lo desconoce. No hablan mucho de eso en la universidad. En la universidad siguen, o sea, en los colegios o liceos siguen pegados como en el siglo XX y estamos en el siglo XXI, ¿entienden? Entonces hay que tener en consideración eso. Hoy día uno puede incluso estudiar por internet, uno podría sacar incluso diplomados o cosas así en línea y estudiar en universidades extranjeras. Es como que yo inscribiera algo en España, ¿entienden? Y usted me dice, bueno, pero eso no es válido. ¿Cómo que no es válido? Si ahora ya le dije las cosas no son como antes. Sobre todo esta pandemia aceleró todo ese proceso. Entonces, hace 10 años atrás, no sé si ustedes tienen algún pariente o algún familiar o algún conocido que estudió en la U. Hay gente que tiene, hay familia en que eh, nunca hubo alguien que estudió en la U, quizá hubo un técnico, no sé, que eran la primera generación de profesionales. ¿Ya? Eso, todavía hay gente que está como en ese mundo, pero hay otra gente que de a poco sus familiares o conocido, por último, algún familiar de algún grado, ya ingresó a la universidad o se logró titular o lo que sea. Y como les digo, hace 10 años atrás la cosa era distinta y ahora en cambio no. Ahora uno puede incluso, como les dije, estudiar una carrera online en una universidad extranjera. Lo que habría que tener son las lucas, entre comillas. Pero no es como que hay que dar una prueba y todo ese tema, ¿no es cierto?, que existe acá en Chile. No sé, es como un tema que ha cambiado N. Entonces, de verdad que eh, la educación tradicional, en el sentido más tradicional, obviamente todavía sigue el núcleo fuerte, pero hay muchas cosas que se están abriendo y posibilidades nuevas para las nuevas generaciones. Entonces hay que estar abierto también a esa perspectiva, chiquillos y chiquillas. Ya, volviendo al tema de acá. Entonces, como les dije, teniendo presente, ¿no es cierto?, cuáles son sus metas y sus objetivos, ustedes arman una estrategia. Esto no es menor porque hay gente que es súper porfiada y cree que no es relevante. Entonces, lo relevante es que usted sepa su estrategia y elabore su estrategia, ¿no es cierto?, en función del puntaje. Entonces, como les dije, lo primero es identificar el grupo funcional. Alcohol es hidroxilo más un radical, un hidrocarburo al cual ustedes lo están uniendo. Aldehído es el grupo 8 que tiene carbonilo, ¿no es cierto? O C, doble enlace, oxígeno, y un hidrógeno unido a una cadena. Luego tenemos el grupo cetona, radical, CO, radical, el grupo éter, radical, oxígeno radical, el grupo ácido carboxílico, COOH, el grupo éster, que es CO entre dos radicales o dos cadenas, el grupo amina, NH2, y el grupo amida, CONH2, ¿ya? Entonces, la última clase estuve hablando un poco de las alcoholes, ¿ya? Y voy a ir avanzando por los grupos. Estuve hablando que los alcoholes, ¿no es cierto?, eran un grupo funcional que se caracterizaba porque tenían el grupo hidroxilo o OH. Los alcoholes tienen que saber identificarlos según si son primarios, secundarios o terciarios. Les voy a mostrar un ejemplo de pregunta PTU que habla un poquito de esto. A ver, ¿cuál era la pregunta? La pregunta era... Ya, bueno, por ejemplo, acá tienen una pregunta, el modelo 2020, no es muy antiguo, este más cercano a ustedes. Aquí me dice identificar la función orgánica, ya, pero me dice cuál es la incorrecta. Entonces es como ya, identifica el grupo, ya les dije que estas son las preguntas más básicas que les pueden salir. Esto no es que, esto debería salir de manera estándar, ¿entienden? Es lo mínimo que yo le voy a pedir a cualquier persona, sea técnico, sea científico humanista, vaya a dar biología, mención química, lo que sea. Lo más básico es identifiquen el grupo funcional. Identifiquen según, como les dije, su fórmula general, también puede ser la fórmula extendida. Por ejemplo, aquí usted me dice, profe, sale RCOH, eso se llama CHO, y CHO es aldehído.
Aquí lo están escribiendo de esta forma, pero es la misma cuestión. Acá tienen el grupo cetona, RCOR. ¿Se fijan? El grupo alcohol, ROH, eso está bien. El grupo amina, RNH2. El grupo aldehído es RCONH2 o SONH. Amida con D de dedo. Entonces aquí en esta pregunta, ¿cuál es la incorrecta? La incorrecta es la E porque dice ROR y eso se llama éter, no éster. Éster dijimos que era RCOO R, no ROR, ¿entienden? Entonces, acá tienen un ejemplo. Esta pregunta, no la miren a huevo porque esta pregunta es como de esta manera o de alguna forma un poquito distinta, pero la pregunta de identificar los grupos funcionales es un clásico en la PTU o en la PSU, es un clásico, siempre sale. O casi todos los años sale una pregunta de identificar los grupos, es como el nivel básico de preguntar grupos. Ya, pero yo quería ver un ejemplo, no me acuerdo cuál era el ejemplo que quería ver, no lo encuentro ahora, a ver, dejen buscar. Espérense, creo que aquí lo tenía. No, espérense. Ya, pero el tema es que, por ejemplo, acá tengo una pregunta que es una pregunta, aquí se la voy a aplicar, pregunta PTU admisión 2015. Esta es más antigua, pero en el fondo es la misma idea que les quería comentar, de identificar, por ejemplo, alcoholes. Acá no me están pidiendo que le coloque el nombre, sino que me están diciendo ya, identifica, ya les mostré. La primera pregunta es identificar el grupo funcional. La segunda pregunta sería, identifique cuáles de las siguientes figuras o imágenes son alcohol primario, secundario o terciario, o amina primaria, secundaria o terciaria. Amina, grupo amina. También podría ser amida primaria, secundaria o terciaria. Sería más raro esa pregunta, eso sí, pero también podría ser factible. Entonces, ni siquiera me están preguntando por el nombre, me están preguntando que identifique dentro del grupo alcohol, amina y amida con D de dedo, que identifique lo que es primario, secundario y terciario, sin siquiera ponerle el nombre, ¿entienden? O sea, todavía no estamos en el nombre, estamos antes que el nombre. Entonces, ¿qué es lo que les dije yo la última clase? Y si no lo dije, lo vuelvo a repetir, si alguien no estuvo. Cuando ustedes tienen un alcohol primario, ustedes tienen un OH o hidroxilo que se une a una cadena y que se une, ¿no es cierto?, a un carbono que se encuentra en un extremo de una cadena, ya sea un extremo, ¿no es cierto?, de una cadena lineal, por supuesto. Esto no funciona para un ciclo. Esto funciona solo para el carbono primario, solo funciona para cadenas alifáticas o lineales. Cadenas alifáticas o lineales son las cadenas lineales, tal cual. Entonces los carbonos de los extremos son carbonos primarios. Ya, entonces usted me dice, profe, es que no sé qué es lo que es un carbono. Un carbono primario es un carbono que se une solo a un carbono o a un sustituyente de carbono. A diferencia del carbono terciario, por ejemplo, que sería la A que se está mostrando acá, que usted tiene aquí el OH, que no sé si lo están viendo, que se está uniendo un carbono que se une a tres carbonos o a tres sustituyentes o tres radicales. Entonces ese carbono es imposible que sea primario, ese carbono sería terciario, porque se está uniendo a tres sustituyentes de carbono. Entonces un carbono terciario es un carbono que se une a tres sustituyentes. Un carbono secundario es aquel que se une a dos sustituyentes de carbono o a dos carbonos. Un carbono primario sería el que se une a un carbono que es primario, o sea, un carbono que se une a un solo carbono. Entonces, por ejemplo, la A sería terciario. Necesito que lo vean chiquillas y chiquillos, ¿ya? Si alguien no me está siguiendo lo que estoy diciendo, me tiene que decir porque lo tiene que ver. De hecho, esto que estoy diciendo es nivel básico orgánica. Ya no estoy aquí diciendo nivel medio avanzado, no sé cómo decirlo. Estoy viendo aquí el nivel básico estándar de una pregunta de orgánica de módulo común obligatorio. Entonces, alguien que dar el MTP o dar el módulo común le podría salir algo así, perfectamente. Así que no estoy diciendo cuestiones que estoy pidiendo, este es el piso mínimo, como le estoy diciendo. El piso mínimo es identificar el grupo y luego agregar esto que estoy diciendo, de identificar entre primario, secundario y terciario.
Ya, entonces la A, chiquillos y chiquillas, ¿qué es lo que es? Un alcohol primario, secundario y terciario. Tienen que participar, chiquillos, ya, porque la verdad es que la idea es que esto es para ustedes, sí. Miren, la idea es que ustedes, como les dije, participen. Si tienen gente conocida o primos, amigos que les pueda servir, también están invitados, como les dije, no tengo ningún problema. El tema es que son ustedes los que tienen que clarificar sus dudas y consultas. Yo aquí, ya, acuérdense, si el carbono se une a tres carbonos, se llama carbono terciario. Entonces, ¿cómo se llama el alcohol? O sea, el OH cuando se une a un carbono terciario se llama terciario. Ya, ahora fíjense acá abajo. Tengo aquí, dice, usted me dice, tengo lo mismo de arriba. Sí, pero aquí me tengo que fijar dónde se está uniendo el OH. El OH, ¿a quién se está uniendo? Se está uniendo a este carbono de aquí. Ese H2 de ahí, ustedes saben que nada que ver. Pues esto sería, ahí hay un H y ahí está un H. Lo que hace es que ahí se abrevia, ¿ya? Pero el OH se está enchufando al carbono, obviamente, no a los hidrógenos. Entonces el OH se está enchufando a un carbono. Ese carbono está en un extremo y se está uniendo a este carbono de aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se llamaría este carbono que está acá? Que es el que se está uniendo a los H. Lo voy a poner con otro color para que no nos confundamos. Secundario. Eh, este carbono se encuentra en un extremo de la cadena lineal y se está uniendo a un solo carbono, ¿no es cierto? ¿Cuántos es primario? Primario, muy bien. Es primario. Ahora, si usted tiene que el OH se une a un carbono que se une a dos carbonos, un carbono que se une a dos carbonos, aquí, por ejemplo, tengo este de aquí, se está uniendo a este de aquí, de la izquierda y este de la derecha. Entonces usted me dice, ese carbono es secundario. Entonces, si tengo un OH que se une a un carbono secundario, es un alcohol secundario. Alcohol secundario. Si tengo un OH que se une a un carbono primario, entonces es un alcohol primario. Y si tengo un OH que se une a un carbono terciario, entonces es un alcohol terciario. No sé si me están siguiendo, chiquillos, chiquillas. Como les dije, aquí ni siquiera estamos viendo el nombre, estamos viendo identificar entre primario, secundario y terciario. Les dije que esto es un frecuente pregunta en la PTU. No sale todos los años. No sé si usted me dice, pero diga alguna frecuencia. No sé, año por medio. Les voy a inventar. Año por medio sale algo relacionado con alcohol primario, secundario, terciario. Y si no preguntan los alcoholes, preguntan para las aminas primaria, secundaria y terciaria. Así que como que este tema se pregunta. Al fin y al cabo sale como todos los años, en el fondo lo que hace es que los van turnando los grupos funcionales. Ya, muy bien, los que me escribieron por interno, sí, estoy viendo aquí la gente que me está escribiendo por el chat, ya, sorry, no lo había visto. Ya, muy bien, entonces este tema, chiquillos y chiquillas, se lo tienen que saber. El A se llamaría alcohol terbotílico. Para el que no lo sabe, esto es un radical que yo mandé a los que estaban viniendo a clase aprendérselo de memoria. Cuando yo pasé nomenclatura UPAC de grupos, o sea, de hidrocarburos, les dije, apréndanse radicales especiales. Hay un radical especial que se llama terbutil. ¿Y por qué se llama terbutil? Porque es un butilo, o sea, tiene 4 átomos de carbono en su estructura y tiene justamente un carbono terciario. Entonces se llama terbutil esta cuestión. Es un radical especial, pero se lo tienen que saber igual porque ocasionalmente se ha preguntado. Entonces, esto sería un alcohol terbutílico. Después usted me dice, pero profe, esto podría haber sido, mire, si yo lo agarro de acá arriba, y entonces aquí tengo, profe, tengo una cadena eh, que tiene 3 átomos de carbono, entonces esto es como un propano, y ese es un metil. Entonces, ya, pero de todas formas, es, como ya les dije anteriormente, es un alcohol terciario. Así que si alguien me viene con
con ese chamullo de que es un propano esto, que es un metilpropano, ya, ok, pero es, de todas formas, es un alcohol terciario, así que no cambia la respuesta. Y por otra parte, el terbutilo, como les dije, efectivamente, se podría llamar de esa forma también, como un metilpropil, o un metilpropano, no sé cómo decirlo, ya, pero en el fondo se le llama terbutil a esta estructura en particular, es que es como una cruz, y se lo tienen que aprender. Ya, alcohol terbutílico sería. Luego acá tengo, acá abajo, ¿no es cierto? Tengo acá, ¿no es cierto?, una estructura. Si ustedes se fijan, tengo un carbono aquí. Este carbono aquí es un carbono cuaternario, porque fíjense que se une a 4 sustituyentes de carbono, ¿ya? Ya, pero de todas formas aquí no tiene nada que ver con la pregunta, ¿ya? Porque aquí el alcohol es un alcohol primario. Entonces, como el OH se está uniendo aquí a una cadena, yo me pregunto, ¿cuál es la cadena más larga? Obviamente que la cadena va a ser esta, o como sea, va a tener 3 carbonos. Entonces, sabemos que es un propano, es un propanol. Entonces tengo un propano que tiene un grupo OH, o sea, un propanol, porque es un alcohol, y el carbono 1 aquí lo va a tener lo que tenga el OH. O sea, el grupo funcional es lo que le permite identificar el carbono 1 en la cadena, porque el grupo funcional es súper importante. El grupo funcional es como si tuviéramos un doble o un triple enlace, ¿entienden? Entonces, yo la cabeza de la cadena lo identifico inmediatamente gracias al grupo funcional. Entonces este va a ser el carbono 1, este es el 2 y este es el 3. O sea que este sería un 2,2 dimetil 1 propanol. Usted me dice, ¿qué está haciendo aquí, profe? Estoy poniéndole el nombre. Esta pregunta no me está diciendo, póngale el nombre, ¿entienden? No me lo está pidiendo. Pero yo aquí estoy mostrándoles que en el fondo estoy usando las mismas reglas UPAC que yo pasé para nombrar los grupos funcionales. O sea, los alcanos, ¿no es cierto?, los alifáticos o alcanos lineales, o ramificados. Fíjense que aquí uso la misma regla. La regla es identifique la cadena principal y luego otorgue la menor numeración posible al hidrocarburo, de tal manera que usted empieza a contar de donde tenga lo de mayor jerarquía UPAC, en este caso lo H, ¿ya? Y luego contabilizamos todo lo que tenemos. En este caso tenemos, ¿no es cierto?, 2 metiles en posición 2, contando desde la derecha hacia la izquierda, porque lo H está en la izquierda, o sea, en la derecha, quiero decir. Ya, este ejercicio yo sé que no es de poner nombre, pero aquí estoy ejemplificando cómo se llamaría el mono. Ya, así como arriba les dije que esto sería un alcohol terbutílico o un terbutanol. Acá tengo, ¿no es cierto?, un 2,2 dimetil 1 propanol. Y acá abajo, que tengo este alcohol secundario, si ustedes se fijan, tengo una cadena que tiene 4 átomos de carbono en total, o sea que es un butano, pero tiene un OH aquí, entonces ya no es un butano, es un butanol. Entonces, el OH voy a tener que ubicarlo en esta cadena, y al igual como cualquier regla UPAC, decimos que tenemos que darle la menor numeración posible. Entonces yo voy a buscar dónde se encuentra más cerca el OH, y el OH se encuentra más cerca de la derecha que de la izquierda. Por lo tanto, aquí voy a empezar a contar desde la derecha, perdón, hacia la izquierda, y el OH aquí va a estar en posición 2. Entonces este va a ser el carbono 1, este va a ser el 2, este el 3 y este es el 4. O sea, un 2 butanol. ¿Por qué butanol? Porque el ol, o sea el OH, está en posición 2 de cadena, contando desde la derecha hacia la izquierda. No sé si me están siguiendo, chiquillos. Aquí estoy integrando nomenclatura UPAC. Estoy integrando la nomenclatura UPAC. ¿Cuál es la nomenclatura UPAC? Identifique la cadena principal. Luego esa cadena se va a nombrar según la cantidad de átomos de carbono. Si usted tiene 2, se llama ET. Si tiene 3, se llama prop. Si tiene 4, se llama but. Si tiene 5, se llama pent, etc. Entonces este es un butano, pero como tiene el OH, entonces le vamos a llamar butanol porque el grupo funcional me otorga un apellido, o una terminación o sufijo. Y por supuesto, la regla UPAC dice, tiene que darle la menor numeración posible al hidrocarburo. ¿Ya? ¿Dudas o consultas, chiquillos, hasta el momento de lo que he estado diciendo? No, no sé si tienen alguna duda o consulta. Voy a borrar aquí, ¿ah? El de acá abajo es secundario porque el OH lo tiene unido a un carbono que es secundario. El carbono secundario es el carbono que se une a 2 carbonos, o sea, que se une a 2 sustituyentes o 2 carbonos. A eso se le llama carbono secundario. Cuando el OH se une a un carbono
carbono secundario, entonces usted habla de un alcohol secundario. Entonces, acuérdense que aquí la pregunta PC1 no iba por poner el nombre, aquí la pregunta era por identificar nomás. Entonces, alguien podría tener problemas para la nomenclatura IUPAC, o no acordarse, o no ser muy buena poniendo el nombre a los compuestos, pero al menos identificando cuál es primario, secundario y terciario, ya tiene una pregunta correcta, ¿entienden? Por eso le estoy diciendo que lo más básico es identificar, sin ni siquiera saber nada de nomenclatura IUPAC para los grupos funcionales. Eso sería lo más básico, identificar. Con eso ya tiene gran parte ya de orgánica avanzado, ¿entienden? Si a alguien le cuesta orgánica y no necesita mucho puntaje, yo lo que hago es decirle que se vaya a estudiar de memoria, que se aprenda de memoria los grupos funcionales, a identificarlos al menos, saber cómo se llaman en términos generales y luego saber la diferencia entre un alcohol primario, secundario y terciario y una amina primaria, secundaria y terciaria. Amina con N. ¿Ya? Y con eso lo mando a la casa, le digo ya, suficiente. O sea, me refiero como tú no necesitas tanto puntaje, entonces no necesitas calentarte la cabeza. Ahora, si tengo una estudiante, como me pasa muchos años, entonces ella quiere entrar a estudiar una carrera del área de la salud, sobre todo medicina, ¿no es cierto? Y según ella no puede tener ninguna mala. No puede tener ninguna mala, o sea, da lo mismo cuál sea la mención que vaya a dar. Va a dar física, química, biología, da lo mismo. El tema es que ella quizás, idealmente, no pudiera tener ninguna mala. Ella puede decir, ya, si me equivoco en algo va a ser, no sé, en mención quizás a lo mejor, pero mi equivocación ojalá que sea mínima, no me puedo equivocar en más, no me puedo equivocar en 10, ¿entiendes? Si me equivoco en 10 preguntas en la PTU ya estoy mal, o sea, una cosa así, po. Entonces, esa gente, obviamente, no le puedo decir que se estudie solamente los grupos funcionales, así como el nombre y la diferencia entre primario, secundario y terciario, porque esa gente tiene que asegurarse que cualquier pregunta que le salga la tenga correcta, o la mayoría de las preguntas que le salga la tengan correcta. Entonces, claro, esa persona, esa estudiante va a tener que aprenderse la nomenclatura IUPAC de los grupos funcionales, pero tampoco tiene que irse al porcino, o sea, tampoco tiene que obsesionarse mucho, sobre todo si no va a dar mención química, porque hay un límite también. Y lo mismo pasa en matemáticas, pues chiquillos, la matemática es infinita, si uno quisiera podría meterse en cada tema o cada subtema, ¿entienden? Entonces hay que tratar de no perder la cabeza, hay que tratar de como decir, ya, ¿cuál es el nivel, cuál es el límite mínimo y el límite máximo? Entonces yo tengo que tener claro eso. No puede ser que ustedes vayan a la prueba y no tengan claridad de más o menos cuáles son los límites. Por eso yo les decía, biología, genética, segunda ley de Mendel, el día del níspero les va a salir en común. De hecho, les puedo apostar plata que no les va a salir en común la segunda ley de Mendel. Ahora, todos los otros, las otras variantes, porque primera ley les dije que es sagrada, ¿sí? Las otras cosas que son, ¿no es cierto?, de genética, tienen alguna posibilidad o probabilidad de salir en común, estoy hablando, porque el de mención lo mando a estudiar de cabeza igual todo. Entonces, si usted me dice, no, profe, es que yo doy mención biología y quiero entrar a estudiar carrera de salud, entonces usted se da de cabeza todo lo de genética, porque usted va a dar mención biología. Pero si usted va a dar mención química o física y quiere estudiar ingeniería, yo a usted lo hago omitir temas. Así care palo. No va a perder el tiempo en tonteras. Mejor dedíquese a matemáticas, porque en matemáticas le piden más puntaje o más ponderación. Entonces yo voy a pedirle a usted que no saca nada con sacar 780 en ciencias si va a sacar 700 pelados en matemáticas. Usted tiene que romperla en matemáticas. Así que la mando de cabeza a matemáticas, ciencias secundario. Entonces, no sé, a eso voy yo. Tienen que ir armando su estrategia y traten de ser prácticos o pragmáticos, saber cuáles son los temas que tenemos debilidades y como ir sabiendo cuál es la importancia relativa de cada tema, ¿entienden? Entonces, química orgánica es importante, sí, pesa un 33%, casi un tercio de la parte de módulo común obligatorio, por lo tanto, es importante. Y dentro de ese tercio, grupos funcionales aproximadamente tendrá también como un tercio del peso, ¿ya? Entonces es importante. Ahora, ¿cuál es el límite inferior? O lo mínimo que me pueden preguntar, identificar grupos funcionales y saber clasificarlos en primario, secundario y terciario para los alcoholes y las aminas. ¿Y cuál es el límite superior? Preguntas de nomenclatura IUPAC para un grupo funcional en específico. Ya eso, respecto a la parte de, como les dije, grupos funcionales. Ese es el límite superior. Pero, como les dije, si manejan esos límites, entonces no se van a pasar, porque hay gente que se sobrecalifica, se pasa de lo que tiene que saber. Y a lo mejor lo que sería conveniente es que ustedes supieran lo necesario, lo justo y lo necesario. O sea, si
sabe menos, estamos mal, po. Pero tampoco es necesario saber mucho más, porque no se va a preguntar. Les va a servir para la U, ahora, obviamente. Ya, vamos viendo otro ejemplo. Ya estamos en la diapositiva. Estábamos entonces los alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Espero que se haya entendido el concepto. ¿Ya? Si no se entendió, me dicen y yo lo vuelvo a repetir. ¿Ya? Entonces, acá si ustedes se fijan, yo puedo empezar a hablar de los alcoholes en particular. Ahí ya estaría metiéndome en nomenclatura UPAC. Por ejemplo, en algún momento yo les hablé a ustedes de que existían los bencenos, o sea, los feniles. Recuerden que el benceno cuando está como radical se llama fenil. Entonces, si yo tengo un benceno que se enchufa a 1H, se habla de fenol. Entonces, como que tiene la lógica de dónde viene el nombre. Entonces, si yo tengo un benceno que se une a OHs, o se une a cualquier grupo funcional en el fondo, el nombre va a tener que incorporar la terminación. Entonces, en este caso, la terminación del alcohol va a ser ol, pero como les dije, el benceno con el OH se le llama fenol, entonces ahí como que tiene ese nombre especial o particular. Entonces aquí me están integrando lo que yo pasé en una clase anterior hace harto tiempo, no sé si estaban presentes todos o todas, donde hablé de la nomenclatura orto, meta y para. Les dije que cuando tenían en un benceno, en un aromático, que es un ciclo, que tiene 3 enlaces dobles, que tiene fórmula C6H6, si yo tengo sustituyentes o radicales, ¿no es cierto?, en posición 1, 2, yo hablo de posición o orto, así tal cual, posición 1, 2. Si yo tengo los radicales o sustituyentes o metiles o grupos funcionales, lo que sea, en posición 1, 3, yo hablo de meta o M entre paréntesis. Y si tengo los sustituyentes, los metiles, los radicales o los grupos funcionales, como los OH en este caso, en posición 1, 4, que significa estar frente a frente, yo hablo de posición para o 1,4. Entonces esto es como integrar un poco la materia que habíamos dicho antes. Ahora, para que les pongan un ejemplo de este estilo, es más raro, ¿ya? Pero puede salir igual. Entonces, como les dije anteriormente, una persona que tiene que irse a la segura y que quiere tener las preguntas buenas de orgánica, claro que yo le voy a decir que se aprenda esto, pues si es algo que es como que les podrían preguntar. No estoy indagando mucho en la nomenclatura así como de algo muy complejo, es como algo más genérico. Entonces, aquí tienen un repaso de cómo nombrar los aromáticos cuando tienen radicales en posición 1, 2, 1, 3 y 1, 4, o sea, orto, meta y para. Cuando uno nombra un alcohol, lo que uno hace es, como ya les dije, las mismas reglas UPAC que ocupábamos para los enlaces dobles o triples, qué sé yo. Vamos a identificar la cabeza de la cadena. Primero identificamos la cadena principal. La cadena principal tiene que incluir el grupo funcional, obviamente. Luego tenemos que contar, ¿no es cierto?, contabilizar la cadena. Entonces, por ejemplo, si yo digo que la cadena principal es esta, obviamente este es el carbono 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4 y este es el 5. Y usted me dice, pero ¿por qué es el 1? Porque tengo el OH aquí. El OH o el grupo funcional va a darme siempre la jerarquía UPAC para empezar a contar, ¿no es cierto?, la cadena. Entonces, aquí tendríamos el carbono 1 y aquí tendríamos un metil. Entonces, nombramos igual las mismas reglas UPAC que siempre. O sea, esto sería un pentano, ahora hablaríamos de pentanol, ¿no es cierto? Porque tiene el OH, y tenemos un metil en posición 3. Entonces, ese tipo de cosas sería perfectamente factible que se las pudieran preguntar en una pregunta de módulo común. Pero como les dije, lo más frecuente es identificar el grupo y clasificar los alcoholes en primarios, secundarios y terciarios, o las aminas, antes de que les pongan un mono y le diga ya, colóquenle el nombre, por favor. ¿Cómo se llama esta cuestión? Eso en grupos funcionales es más raro. No estoy diciendo que sea difícil, pero lo más común es identificar el grupo, ¿ya? Bueno, quiero hablar un poco de los aldehídos. El aldehído, fíjense que es un grupo funcional que tiene el grupo CHO, o sea que es carbono unido a un doble enlace, un oxígeno y a un hidrógeno. Todo esto se llama grupo CHO o grupo aldehído. Cuando ustedes tienen un grupo que tiene el grupo carbonilo, o sea que tiene carbono, yo lo incluyo en la cadena, a diferencia del alcohol o la amina. Porque si ustedes se acuerdan de la amina, que era NH2, la amina no se incluye en la contabilidad de la cadena porque es como un alcohol, es como un hidroxilo, está como anexo, ¿entienden?
lo tengo que considerar, pero me refiero no se contabiliza. En cambio, si yo tengo el ácido carboxílico, o tengo el aldehído o la acetona, yo tengo que considerarla en la contabilidad, po, porque tienen carbono, entonces se incluyen dentro de la cadena. Entonces, el aldehído tiene como característica ser un grupo funcional que siempre se encuentra en un extremo de la cadena, y siempre, por ende, va a ser el carbono 1 de la cadena. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. O sea que esto es un butanal. ¿Por qué? Porque es un butano que además tiene un aldehído. La terminación de los aldehídos es al, así como la de los alcoholes es ol. ¿Ya? Entonces la regla Yupa, que es la misma, identifique la cadena principal y luego otorgue la menor numeración posible al hidrocarburo, sabiendo que los grupos funcionales que tienen carbonilo, como el aldehído, la acetona, el éster y el ácido carboxílico, tienen que incluirse en la cadena. Bueno, y me faltó la amida también con D de dedo. Tienen que incluirse en la contabilidad de la cadena. ¿Ya? Quiero saltarme a las aminas primarias, secundarias y terciarias, que yo creo que se las pasé a ustedes en la última clase, pero de todas formas quiero repasarlo rápidamente porque las aminas son igual preguntadas. Entonces, así como les dije que habían alcoholes primarios, secundarios y terciarios, también en su momento les conté que habían aminas primarias, secundarias y terciarias, ¿ya? Recuerden que yo les conté que el alcohol primario era cuando ustedes tenían un OH, el alcohol termina en ol, el OH o hidroxilo que se enchufaba a una cadena, específicamente un carbono primario, o un carbono que se unía solo a un sustituyente de carbono. Luego el alcohol secundario dijimos que era cuando el OH se ubicaba o se unía a un carbono que se unía a dos carbonos. Ese sería el alcohol secundario. ¿Ya? Entonces, el fenol, por ejemplo, el fenol, el OH que se une al benceno, el fenol sería un ejemplo de alcohol secundario. El fenol, o sea, el benceno que se une a un OH, sería un ejemplo de alcohol secundario. Y usted me dice, ¿pero por qué? Porque en un aromático, o en un benceno, o en un ciclo, los carbonos son secundarios, pues chiquillos. Obviamente, porque se están uniendo otros carbonos y estamos encerrados en un ciclo. No sé si me están siguiendo la lógica. Entonces, si yo tengo un fenol, por definición, o un OH enchufado a un ciclo, por definición tengo un alcohol secundario. Y si yo tengo un OH que se enchufa a un carbono que se une a tres carbonos, entonces yo hablo de un alcohol terciario. Ahora, la lógica de la amina es diferente, porque si ustedes se fijan aquí, yo tengo una amina que se enchufó a un fenol y yo digo, ah, es primaria. Tú me dices, pero ¿por qué? Porque la lógica es distinta a la del alcohol. Aquí me están diciendo que simplemente yo enchufo la amina a cualquier cuestión y eso ya se llama primaria. El simplemente enchufar el NH2, el tener un NH2 en cualquier parte, significa que tengo una amina primaria. El tener el NH2 en cualquier parte significa que tengo una primaria. Da lo mismo si lo enchufé a un ciclo, si lo enchufé a un benceno, si lo enchufé a una cadena, me da lo mismo. Mientras tengo un NH2, yo sé que es una amina primaria. Ahora, si tengo NH, es porque tengo que tener algo secundario o una amina secundaria porque se está uniendo dos sustituyentes. Se une a una cadena, pero también se está uniendo a otra. Y justamente a expensas de la pérdida de un hidrógeno. Entonces, cuando ustedes tengan un NH, significa que tienen una secundaria. Si tienen un NH, significa que tienen una secundaria, cara de palo. Y si tienen un nitrógeno, así como solo, y los hidrógenos desaparecieron, entonces yo asumo que tengo una terciaria. En este caso tengo un nitrógeno, en el caso una amina, que se está uniendo a tres sustituyentes. Aquí son tres metiles, pero podrían ser tres cosas también. Podría ser una cadena larga y dos chiquititas, o dos cadenas largas y una chiquitita. Entonces, amina primaria significa cuando el NH2 se enchufa a algo. Amina secundaria cuando vemos el NH que está entre dos cadenas o dos anillos o un anillo y una cadena, pero veo NH. No veo NH2, veo NH. Y amina terciaria es cuando tengo un nitrógeno que se está uniendo a tres sustituyentes de lo que sea. Pueden ser tres aromáticos, puede ser un aromático y dos cadenas, puede ser un ciclo y dos cadenas, como ustedes quieran. El hecho es que tengo tres sustituyentes. Entonces, ¿es igual que los alcoholes? No, no es igual que los alcoholes. El concepto es diferente. ¿Sí? No sé si se entendió, chiquillos y chiquillas, la diferencia. Vamos a ver un ejemplo concreto.
Ya, PSU admisión 2021, o sea que esta es súper reciente. De hecho, esta PSU es súper representativa. La PTU, de hecho es PTU esta, ni siquiera es PSU. PTU admisión 2021. No es la admisión 2022 salió este año, entonces sería la PTU admisión 2021, el año pasado, pero es súper representativa. Dice, ¿cuál de los siguientes compuestos de una mina primaria? Nuevamente, chiquillos, les estoy diciendo con bombo y platillo lo que les van a preguntar. Dije, lo primero que les van a preguntar es identificar el grupo. Identificar el grupo significa que usted sabe diferenciar o sabe identificar cómo se llama el mono, diga, o sea, me refiero no al mono, sino cuál es el grupo funcional que yo lo veo ahí. Y luego también lo puede asociar con una terminación. O sea, sabe la fórmula general y sabe también cómo se nombra la terminación. Quizás no sabe colocar el nombre en detalle, pero sabe cuál es la terminación asociada a esa fórmula general. Luego, el paso siguiente es diferenciar alcoholes primarios de secundarios de terciarios y diferenciar aminas primarias de secundarias de terciarias. Ni siquiera me he metido en la nomenclatura UPAC en detalle de cada grupo, simplemente estoy quedándome en esta parte de identificación, ¿no? Entonces acá tienen una pregunta que habla de lo mismo. Entonces, si ustedes se fijan, un año preguntan por los alcoholes primarios, secundarios y terciarios, y al siguiente le preguntan por las aminas primarias o secundarias o terciarias. Entonces van jugando entre estos conceptos. Entonces, si ustedes se fijan, la B y la C tienen el grupo CONH2. Nosotros dijimos que cuando tienen algo que es RCONH2, eso se llama amida. Nada que ver aquí. Amida con D de dedo. ¿Sí? Entonces, nada que ver aquí, po. Luego, fíjense acá. ¿Qué les dije yo cuando tenían un NH? ¿Cómo se llama esa amina? ¿Primaria, secundaria o terciaria? O cuando tienen un N pelado, ¿cómo se llama eso? ¿Primaria, secundaria o terciaria? Eso se lo tienen que aprender de memoria, po. Ya, aprendámonos de memoria, por favor. ¿Qué significa cuando ustedes tienen un NH2 que se enchufa a cualquier cosa? Un NH2 que se enchufa a cualquier cosa. Me da lo mismo si un benceno, me da lo mismo si una super, pueden ser, no sé, un naftaleno, no sé, algo que tiene 3 bencenos, o una cadena larga, me da lo mismo cuál sea el mono. El hecho es que yo tengo un NH2 enchufándose a algo. ¿Cómo se llama eso? Amina, ¿no es cierto? Y esa amina será amina primaria, porque les dije que todo lo que tenga NH2 significa amina primaria. Por interno me dicen primaria, sí, es la correcta, amina primaria, ¿sí? Ya, luego, la D. La D dice que sale NH, o sea que sale radical, NH, radical. O sea que tengo dos radicales uniéndose al nitrógeno, o sea, al grupo NH. Entonces esta cuestión se llama amina, pero es una amina secundaria. ¿Por qué? Porque tengo NH. Esto es más fácil, chiquillos, de lo que ustedes parecen. Yo le digo a alguien, ya, mira, apréndete de memoria que cuando veáis un NH es porque es secundaria, amina secundaria. Aunque no tenga idea cómo se llama el mono en particular, o sea, cómo es el nombre Yupac, da lo mismo. Yo aquí estoy pidiendo solamente identificar. Por eso les digo que alguien que a lo mejor no sepa mucho de química orgánica igual puede defenderse en la prueba. De hecho, podría eventualmente incluso irle bien en química. Porque si no le llegan a preguntar el año en que da la PTU preguntas de nomenclatura Yupac, al menos estas preguntas las va a tener buenas. Por lo tanto, esta es secundaria. Y luego la E sería como cuando tengan radical, N, radical, radical. O sea, 3 radicales uniéndose a un nitrógeno. ¿Cómo se llama esa cuestión? Amina. ¿Y cómo sería la amina? ¿Primaria, secundaria o terciaria? Sería terciaria. ¿Se fijan o no, chiquillas, chiquillos? Esto que estoy diciendo tienen que sabérselo, ¿no? Miren, esto que estoy pasando, lo que he pasado ahora hasta el momento es obligatorio. No es que opcional, ¿entienden? A menos que la única excepción a la regla sería para aquella persona que ya le dije que no tiene una necesidad imperiosa de puntaje y que incluso bastaría con que supiera identificar los grupos. Pero yo, incluso una persona que a lo mejor necesita mucho puntaje, le digo, mira, por último, eh, el hecho de que te vaya mejor es un plus, porque eventualmente en la Universidad del Cruz, el estudiante que logra entrar dentro de cierto, por ejemplo, no sé, son 120 personas las que
entran en una carrera, estoy inventando, los que entran en los primeros 10 lugares tienen una bonificación especial. Esto me dice, es que tengo la gratuidad, pero es que si tienen la gratuidad o no tienen la gratuidad, el hecho es que te bonifican con esa cuestión. Yo no sé si ustedes están pensando lo que estoy diciendo, pero voy a dar un ejemplo. Supónganse a alguien que entra a estudiar una carrera y entra a estudiar con esta cuestión que estoy diciendo, que son estas becas que dan las universidades especiales cuando uno entra entre los primeros 10 lugares. De hecho, los primeros lugares te dan gratis la carrera, por ser una universidad del CRUCH, ¿entienden? Y esto no tiene nada que ver con la gratuidad, ¿entienden? Entonces, si la persona utiliza ese beneficio que le dura toda la carrera, entonces esa persona no, ni siquiera va a usar su gratuidad, ¿entienden? Cuando una persona usa la gratuidad se usa una vez. Así que si usted se le ocurre después cambiarse porque no le gustó y estudió 3 años una cuestión y después se aburrió y quiere cambiarse a otra, la gratuidad se le empieza a comer. Entonces puede ser que no le alcance para cubrir la totalidad de su estudio, ¿entienden? Entonces lo que quiero decir es que hay muchas alternativas. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces mejor tener un buen puntaje. Mejor tener un buen puntaje. Es como la beca vocación de profesor, po. O sea, alguien me puede decir, no, si yo con 500 en ciencia entro en pedagogía. Si sé que con 500 en ciencia entro en pedagogía, hay universidades que no piden mucho en pedagogía. Pero si usted logra sacar un puntaje sobre 700, le llegan a pagar, le dan un sueldo más encima. O sea, no solamente entra con gratuidad, sino que le dan un sueldo mensual. O sea, le pagan, le dan lucas para el bolsillo. ¿Por qué? Porque usted es un alumno que podría entrar a estudiar ingeniería, pero entró a estudiar pedagogía. Entonces, ni loco, po. O sea, uno entiende que lo mejor es que le vaya bien, ojalá. Mientras mejor que le vaya a uno bien, más acceso tiene a distintos beneficios. No solamente la gratuidad, ¿entienden? Ya, chiquillos. Entonces, Hola, profe, esta ¿cómo pregunta, está? como dije, Disculpe que llegue un poquito tarde. hola Maro, ¿cómo estás? No se preocupe. Ya estamos viendo grupos funcionales y aquí estoy explicando que el piso mínimo para grupos funcionales es identificar el grupo con su terminación respectiva, aunque uno no sepa nomenclatura YUPAC en detalle, y identificar alcoholes primarios, secundarios y terciarios, y aminas primarias, secundarias y terciarias. Eso es como lo mínimo que yo le voy a pedir a un estudiante, cualquiera. Sea común y corriente o un alumno de excelencia. Este es como el piso mínimo, es como lo que yo les decía de genética, po. Van a dar genética, entonces necesito que primera ley de Mendel la reía al derecho. Ahora, si usted no llega a saber árboles o no sé, o cruce de grupos de sangre, en realidad está bien. Ya si quiere lo omite eso, pero como mínimo tiene que saber la primera ley. De ahí para arriba, ¿entienden? Si usted necesita un puntaje alto, obviamente tiene que saber todo, pero yo estoy hablando como el piso mínimo de lo mínimo para alguien que no tiene una exigencia muy alta, o que no está pensando en sacar un puntaje alto en ciencias, como que no es tan importante para esa persona. Ya, vamos avanzando entonces. ¿Quedó clara la diferencia entre aminas primarias, secundarias y terciarias entonces, chiquillos y chiquillas? NH2 primaria, NH secundaria y N pelado terciaria. Ya vamos viendo distintos grupos funcionales, porque quiero como que al menos alcancemos a mencionarlos todos hoy día, queden claros o no por último, pero al menos, o sea, o algunos que queden claros por último, ¿ya? No sé si todos, pero al menos que algunos queden claros. Entonces, hasta el momento he dicho solo los alcoholes. Los alcoholes terminan en ol y expliqué cómo nombrar algunos alcoholes en general aplicando las reglas UPAC, ¿ya? Luego los aldehídos, la misma cuestión. Se aplican las reglas UPAC, el carbono del aldehído o del grupo 8 forma siempre o siempre constituye el carbono 1 de la cadena, porque el grupo 8 está en un extremo, no puede estar a la mitad, no existe el grupo 8 a la mitad, ¿entienden? El grupo 8 existe en un extremo de la cadena o del ciclo. Entonces, tenemos que es el carbono 1 y la terminación es al. Entonces tengo, en este caso sería un 1-butanal, o butanaldehído también podría decirse ya, pero en el fondo la terminación es al. Luego tenemos las cetonas. Las cetonas se caracterizan porque tiene el grupo CO o el grupo carbonilo. Entonces usted me dice, ya, pero ¿por qué no podría ser un aldehído? Porque les dije que el aldehído se encuentra en un extremo. Así que si tengo una cadena lineal, o está a la izquierda o está a la derecha, en los extremos, no puede estar a la mitad. No existe el aldehído al medio. El aldehído está en los extremos. Por eso le dije que siempre va a ser el carbono 1 el aldehído. El OH, en cambio, lo podemos poner en cualquier parte. De hecho, podemos tener cadenas que tengan muchos OH.
Entonces tenemos que irnos nombrando todos los OH según su posición. Y ahí aplicamos las reglas UPAC, ¿entienden? Pero el aldehído no, po. El aldehído se encuentra solo en los extremos de las cadenas. Ahora, el cetona, o el grupo CO, ese tiene que estar siempre al centro de la cadena. Entonces usted no me puede decir, está en un extremo, profe, es que si está en un extremo un aldehído, no puede estar en un extremo la cetona. La cetona se encuentra al medio de una cadena, o entre una cadena. Entonces, la cetona obviamente no puede ser carbono 1, imposible. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una cadena que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Entonces usted me dice, ya, ¿cómo se llama esta cuestión? Esta cuestión se va a llamar con el nombre dependiendo del número de carbonos de la cadena, y la terminación va a ser ona. Así como el alcohol terminaba en ol y el aldehído terminaba en al, la cetona termina en ona. Entonces aquí usted tiene una cetona que está en posición. Entonces aquí la pregunta sería, ¿de dónde más cerca se encuentra la cetona? ¿De la derecha o de la izquierda? Chiquillos. Derecha. De la C derecha, ¿no es cierto? Muy bien, Sofía. Por lo tanto, la cetona se encuentra acá, entonces usted me dice, ya, este va a ser el carbono 1, entonces. Este va a ser el 2, este va a ser el 3, este es el 4, y este es el 5, y este es el 6. O sea, que tengo una cadena de 6 átomos de carbono con la cetona en posición 3. Por lo tanto, este sería una 3 hexanona. Hexa, acuérdense que es el prefijo cuando tengo algo con 6 átomos de carbono. Acuérdense que yo les dije que había una tablita que había que aprenderse donde uno iba aprendiéndose los nombres dependiendo de la cantidad de átomos de carbono que tenía la cadena, ¿sí? Entonces 6 hexa. Entonces este sería una 3 hexanona. Ese sería el nombre de este mono. La otra forma de nombrar la cetona es descomponiendo esta cetona en dos partes. Acá dice que una opción es que nosotros descomponamos el mono y en vez de decir que es una 3 hexanona, que es toda una cosa, nosotros lo descomponiéramos en dos partes. Un radical chico y un radical más grande. O dos radicales iguales, da lo mismo. El tema es que un radical y otro. Entonces aquí es como que yo nombro, ¿no es cierto?, los radicales según las reglas UPAC. Acuérdense que las reglas UPAC dicen que nombramos los radicales según alfabeto. Entonces primero va el etil y después va el propil. Entonces este sería un etil, propil, cetona, porque se nombra el radical por orden alfabético y luego la terminación cetona. Obviamente la nomenclatura más común y que se pregunta en la PSU o en la PTU es la que le dije al principio, la 3-hexanona, ya, pero también se puede usar esta otra. La cetona más chica que existe en la naturaleza es la acetona. El prefijo acet significa 2. Por eso que Profe, existe un... disculpe que lo Sí, interrumpa. dígame. Ahora va a ser clase hasta las 7, como la profe Carolina dijo que no iba a hacer clase, o la va a dejar hasta las 7 o se puede extender un poquito más. Yo voy a hacer clase hasta las 7, Amaro, porque después tengo clase en otro lugar, en un preo que hago clase. Entonces, de 5:30 a 7 dije yo que podía hacer el horario ahora en química, que no tenía ningún problema. Y si ustedes podían llegar a la hora bien, y si no se incorporaban de a poquito. Pero no me puedo extender lamentablemente hoy día. Ok, Y profe, la no, no profe, hay problema. Sí, no, no se y preocupe. la profe Caro no va a hacer ni física ni matemática. No lo sé, le voy a consultar allá por interno, pero Pregúntele, ya, pregúntele le voy a consultar. porque para saber, porque si no va a ser, si no va a ser, ¿no es cierto? Quizás yo después de las 8:30 podría a lo mejor hacer como, no seguir con química, pero a lo mejor hacer como pasar biología, porque yo le estaba diciendo a los chiquillos, y no sé si, bueno, lo voy a decir también por el grupo también, que mañana tengo problemas para hacer la clase, excepcionalmente, porque justo a la hora del almuerzo tengo que hacer mañana mes. Entonces, o sea, podría haberme comprometido, pero no la misma cantidad de tiempo, y a lo mejor habría llegado atrasado, entonces después dije, ya, para estar diciendo que vamos a conectarnos a tal hora y después me voy a tener que correr y terminar avisando a última hora, prefiero que decir que mejor que no. Entonces, si es así, a lo mejor podría conectarme más rato, y así no pierden la clase de biología. Sí, no, profe, no se preocupe. Además que justo esa hora, el día sábado, es como la hora que hay que hacer trámite. A mí también me pasó la semana pasada, así que
No se preocupe, ahí a la hora que usted le acomode, la reagendamos o cuando usted pueda. Y además, la otra cosa, Maro, que estaba diciendo aquí con el grupo de chiquillos que está acá, es que estaba pensando en ver después, conversar con ustedes, el grupo, y con las personas que han incorporado el último tiempo, empezar jornadas de repaso de temas, así como repasos temáticos. Entonces, ya que viene ya el último mes, y que se supone que ya deberíamos cerrar este mes, por lo menos la mayor parte de los contenidos de común, empezar a hacer repasos temáticos en química o en biología de temas. Entonces ya, por ejemplo, repaso temático de organelos celulares, o repaso temático de mitosis y meiosis, o en química, repaso temático de disoluciones. Entonces, nos juntamos un día y vemos la materia, así como lo más importante, y luego vemos ejercicios de EMRE, como tratando de aterrizar eso. Y de esa forma las personas que han faltado se pueden poner al día, o incluso gente nueva que a lo mejor no ha venido y les puede servir. Ya, chiquillos, voy a seguir avanzando entonces. Entonces, como les decía, la acetona, la nomenclatura más adecuada sería esta. Esta es la que podría salir en la prueba. Y la acetona, perdón. La acetona sería la acetona más chica que existe. ¿Por qué? Porque el prefijo acet significa dos carbonos. Entonces, cuando yo digo acetona, estoy diciendo que tengo algo que tiene el grupo cetona, más dos carbonos. Entonces, si ustedes les colocan en la prueba que tienen un acetaldehído, o que tienen un ácido acético, entonces te dice, ya, aquí me están poniendo un prefijo que es acet, ya, acet, dije que significaba dos carbonos. Entonces, la acetona es una 2-propanona. ¿Por qué? Porque tiene la acetona en posición 2 de una cadena de 3, y es un propano, ¿no es cierto? Pero si ustedes se fijan, el prefijo acet aquí viene de los dos carbonos que están aparte de la acetona, a eso voy yo, aparte del CO, los dos carbonos aparte del CO. En el caso del acetaldehído, yo tengo que, son dos carbonos nomás, porque acetal significa dos, como les dije, dos carbonos. Entonces, el prefijo de acet significa en el fondo un etano, o eta. Hablar de acetaldehído es hablar de etanal, o sea, dos carbonos. Y hablar de ácido acético es hablar también de un ácido que tiene dos átomos de carbono nomás. Entonces, la acetona con A de árbol sería en el fondo un propano, pero sería la única excepción a la regla, porque todo lo que tenga el prefijo acet en el fondo está refiriéndose a un etano, o sea, algo que tiene dos átomos de carbono. No sé si están entendiendo la idea que estoy tratando de decir. Estoy diciendo que el prefijo aceta, para lo que sea que les salga, es sinónimo de etano, de etanaldehído, como les dije, de un ácido etanoico, de dos carbonos. ¿Sí? Entonces la única excepción a esa regla del prefijo acet sería cuando tienen la acetona, porque en este caso tenemos tres carbonos y no dos, pero sería la única excepción a la regla. ¿Sí? No sé si se entendió, chiquillos y chiquillas, lo que estoy tratando de decir. Entonces, de ahora en adelante, prefijo acet es sinónimo de eta, de etano, de dos carbonos. Y como les dije, la única excepción sería la acetona, que es una 2-propanona, que sería la única excepción. Pero el resto del prefijo se aplica a la perfección. Tenemos dos carbonos, es sinónimo de eta. Así como cuando les hablan del formaldehído o del ácido fórmico. El formaldehído o el ácido fórmico, es decir, el nombre form, por así decirlo, también es esa cuestión. El form, estamos hablando de met. Met es derivado del metano. O sea que un metanal o un metanaldehído o un ácido metanoico serían sinónimos del prefijo form. Entonces usted me dice, ya, pero esa cuestión, ¿qué es lo que eso es UPAC? Sí, eso es como un UPAC mezclado con nomenclatura tradicional. Entonces, en el fondo, estoy diciendo como un detallito, ¿ya? Un detallito que de ahora en adelante, cuando escuchen hablar de AZ, entendemos que se refiere a un o un etano, algo de dos átomos de carbono, exceptuando la 2-propanona,
vulgarmente conocido como acetona, que es el quita esmalte de la uña, ¿no es cierto? O el diluyente, que sería la única excepción a la regla, que tendríamos ahí 3 carbonos, ya, pero todos los demás tienen 2. Y luego está el otro prefijo que les dije equivalente, que es el prefijo, ¿no es cierto?, form, que habla de cuando tengo un solo átomo de carbono, como por ejemplo el formaldehído, o el ácido fórmico, como le estaba comentando. Lo vamos a ver mejor, ya para no estar así. Ya, entonces, eso fue un pequeño paréntesis, ya. Si no lo entendieron, me escriben por el chat o me avisan, ya, porque yo no puedo saber si cada uno me está entendiendo. Entonces, por ahora estaba hablando de la acetona con C, ¿no es cierto? Y le hablé de la 3-hexanona, y la cetona más chica que existe en la naturaleza es la acetona. La acetona más chica que existe en la naturaleza es la acetona, que es el quita esmalte. ¿De acuerdo? Yo no sé si ustedes se acuerdan de la acetona. La acetona es el quita esmalte como súper hediondo que hay, po. Yo me acuerdo de mi tía cuando estaba chico que ella usaba un quita, era una acetona y se quitaba los esmaltes de la uña en la época de hace como no sé cuántos años atrás, po. Por eso le estoy diciendo ahora, si me imagino que habrán otras sustancias que pasa para quitar el esmalte, que no sea esa cuestión, porque es como un diluyente fuerte la acetona. Ya, éter. El éter, chiquillos y chiquillas, es ROR. Entonces, hasta el momento le he hablado del alcohol, que tiene el OH, el aldehído, que es el grupo CHO, que dijimos que terminaba en al, la acetona, que es CO, ¿no es cierto? Y luego tengo el éter, que sería radical o radical. Entonces, este es fácil de nombrar, porque lo que ustedes tienen que hacer es nombrar un radical, luego nombrar el otro radical y terminar con la palabra éter. Entonces, no sé si es muy complejo eso. Ahora, claro, si usted me dice que alguien es que no lo vio nunca en clase, claro, no es mi intención que se lo aprenda esto inmediatamente. Como ya les dije, el saber nomenclatura UPAC sería como ya un nivel superior. En el sentido, lo más recomendado, no sé, el estudiante que ya va súper preparada o preparado para la PT1, ¿cierto? Y que si le llegan a salir preguntas orgánicas no se le va a escapar ninguna. ¿Por qué? Porque esta persona sabe nomenclatura UPAC de cada grupo, al menos en general. No le estamos pidiendo tampoco un nivel muy profundo o avanzado, le estamos pidiendo un nivel básico, pero al menos sabe cómo nombrar los éteres, y la acetona, y los aldehídos, y los alcoholes. Entonces, si le colocan de repente algo, va a poder contestarla y de manera correcta. Entonces, nombro los radicales según orden alfabético. Primero aquí nombro el butil, y luego nombro el etil, y luego termino con el éter. Entonces, radical, radical, éter. Y usando el alfabeto. Acuérdense que el alfabeto era un tipo de nomenclatura yupa que había que saber a la hora de nombrar los radicales. Esto no es nuevo, estoy hablando de algo que era parte de las reglas para nombrar los compuestos orgánicos. Así que si alguien aprende a nombrar los alcanos, alquenos y alquinos, entonces no debería tener problemas para entender esto que estoy diciendo, porque forma parte de las reglas de la nomenclatura yupa. Ya, luego tenemos el tema de los famosos ácidos carboxílicos. El ácido carboxílico es el grupo COOH, COOH, o sea que tiene el grupo carbonilo más un hidroxilo a la vez, COOH. Obviamente, al igual que el aldehído, o la acetona, o el éster, o la amida, está incluido dentro de la cadena porque tiene un carbono, así que obviamente vamos a incluir dentro de la cadena este grupo funcional, y obviamente va a llevar el carbono 1. ¿Por qué? Porque por jerarquía. Entonces acá tengo una cadena que tiene 4 átomos de carbono, por lo tanto es buta, la terminación va a ser oico, porque es un ácido, y vamos a tener que anteponerle la palabra ácido. Entonces es ácido butanoico. Esa sería la nomenclatura UPAC para nombrar este mono, ¿entienden? Les voy a poner un ejemplo, ¿no? PSU, fíjense cuál era, creo que era este, ya ni me acuerdo ya, pero quiero mostrarles un ejemplo. No, no era este, ha sido este. No, tampoco era, veamos.
Ya, este sí. Ya, miren este ejemplo. Ya, fíjense que acá tengo el grupo funcional. Ya, acá tienen pregunta admisión 2020, así que no me pueden decir que esta pregunta es de una PSU antigua, qué sé yo, no representativa. Al contrario, esta es representativa y fue de modelo ciencia y biología, así que estamos viendo común obligatorio de química. Entonces, así como les piden identificar el grupo funcional según su fórmula, que ya les dije que eso lo tienen que saber todos y todas, no pueden omitir eso, o saber la terminación en general para cada grupo, y la diferencia entre alcoholes primarios, secundarios y terciarios, y aminas primarias, secundarias y terciarias, que ya lo vi recién. Saber algo de nomenclatura UPAC sería como para cerrar el círculo, porque con eso usted, si le llegan a poner una pregunta, ¿no es cierto?, va a poder contestarla de manera adecuada. Y acá tienen un ejemplo concreto de una pregunta donde les pedían el nombre UPAC de un compuesto con un grupo funcional. O sea que en el fondo lo que le estaba pasando de cómo nombrar los éteres o la acetona o el aldehído o el ácido carboxílico, claro que se lo pueden preguntar. Lo que pasa es que son preguntas poco frecuentes en el módulo común. Y si les sale, va a salir una. Supónganse, no sé, porque les colocan una de los grupos funcionales para identificarla, o de las aminas primarias o qué sé yo, y de repente le colocan algo así. Insisto, pero sería una. Entonces, si usted me dice, profe, pero es que yo alguien que no se aprendió la nomenclatura UPAC de cada grupo, sabe identificarlo, sabe las aminas primarias, secundarias y terciarias, claro, se enfrenta con un ejercicio así y va a guatear porque no, pero de todas formas, insisto, aquí depende de cuál sea su meta. Si su meta es tener todas las preguntas de química o la mayoría buenas, entonces tiene que saber esto, obviamente. Y si dar mención química, obviamente está de más decir que obviamente tienen que saber esto, si van a dar mención química. Tienen que saber nomenclatura UPAC de grupos funcionales. Entonces, tenemos el grupo COOH, o sea, es un ácido carboxílico. Por lo tanto, usted no puede decir que es un 3-clorohexanal, porque tenemos el grupo ácido COOH. Entonces, yo sé que tengo que partir con la palabra ácido y terminar con la terminación OI. Eso nos serviría incluso para descartar aquí alguna alternativa. Muy bien, entonces, si ustedes se fijan, el carbono 1 va a ser el carbono del grupo funcional, en este caso el ácido. Acá tengo un cloro. El cloro corresponde al grupo de los halogenuros, los cuales son unos grupos funcionales que no tienen tanta importancia, así que no me voy a preocupar tanto por ellos. Entonces, es como tener un metil, así que olvídense de los cloros y de los bromos. Es como hablar de un metil nomás. Así que no nos va a importar mucho eso. Tenemos que posicionarlo nomás y nombrarlo, obviamente. Entonces, aquí hay varios que me respondieron por interno cuál creen que es, o por el chat. Entonces, carbono 1, ¿cuál es carbono 1? Pues el carbono del grupo del ácido. Carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. O sea que es un ácido hexanoico. Hexanoico. Es un ácido hexanoico. ¿Ya? Y luego tengo que posicionar el cloro. Entonces usted me dice, ¿dónde está el cloro? El cloro está en carbono 4. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. De hecho, tengo una alternativa que incluye esto. Si ustedes se fijan, no hay como más alternativa. A menos que uno cuente mal los carbonos, eso sí. El problema de la 3 es que deja el grupo funcional aparte. Ya les dije que tiene que incluir, el grupo funcional incluye el carbono, cuando tiene carbonilo. Entonces, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. O sea que el cloro está en la posición 4, no está en posición 3, está en posición 4, porque empezamos a contar desde la derecha hacia la izquierda, debido a que el grupo funcional ácido tiene mucha más importancia que el cloro. Ya les dije que el cloro o el bromo es como el equivalente a un metil, es como un radical sin importancia. Por lo tanto, no puede ser la B o la D o la E, porque la correcta aquí es aquella que posiciona el cloro en posición 4 de carbono y que empieza con la palabra ácido y termina con la palabra oico, o sea, un ácido 4-clorohexanoico. No sé si se entendió, chiquillos y chiquillas, por qué es la C de casa. ¿Sí? Ya. Entonces, volvamos a la
volvamos a la, vamos a ir cerrando ya, volvamos a las diapositivas, ya con esto vamos a ir cerrando por hoy día. La diapositiva estábamos hablando de los ácidos carboxílicos, se parte con la palabra ácido y se termina con la palabra oico, o sea que le estoy mostrando en concreto que sí se han salido preguntas de nomenclatura UPAC en la PTU o en la PSU, o sea que perfectamente les podrían a ustedes preguntar este año una acetona, no sé, un ácido carboxílico, es perfectamente posible. Ya, voy a terminar con el éster por hoy, así como nombrar el grupo, cómo se nombra en términos de nomenclatura UPAC, y el resto de los grupos funcionales, como la amina, las amidas, lo vamos a terminar de ver la próxima clase que tengamos, ¿ya? Entonces, insisto, esto de saber nomenclatura UPAC de los grupos funcionales es algo recomendable, pero tampoco es algo por lo cual tienen que machacarse la cabeza si es que no necesitan un puntaje de excelencia, porque como les dije, si les llegan a preguntar en módulo común obligatorio, preguntas de nomenclatura de grupos en específico, va a ser una pregunta a lo más, que se van a combinar con otros conceptos. Por ejemplo, lo que yo les dije, las preguntas de las aminas primarias, secundarias, terciarias, o de identificar los grupos, o preguntas, ¿no es cierto?, de nomenclatura en general, UPAC, toda la materia que hemos visto hasta el momento de química orgánica. Pero de preguntar nomenclatura UPAC de grupos en específico, en módulo común obligatorio al menos, no les va a salir más de una pregunta. Es una máximo. O sea, no sale nada o sale una. Por eso les digo que la persona que realmente está preocupada y quiere tener un buen puntaje, ¿no es cierto? Y ojalá tenerlas todas buenas en química, módulo común obligatorio, independiente si dar mención o biología o química o lo que sea el MTP, necesita igual saber esta nomenclatura de química orgánica. Por ejemplo, tiene que saber que los ésteres es un nombre compuesto, que termina en oato de hilo. ¿Por qué termina en oato de hilo? Porque resulta que está formado por dos cosas que se juntaron. Esas dos cosas que se juntaron fue un ácido carboxílico y un alcohol primario. Vuelvo a repetir, los ésteres se forman por una reacción de condensación, donde reaccionan químicamente un ácido y un alcohol. Y cuando los dos se juntan, se pierde una molécula de agua y se forma un enlace covalente. ¿Y queda qué cosa queda? Queda un grupo que es COO o CO2, un carbono unido a un doble enlace y un oxígeno que se une a lo que era el alcohol. Entonces, lo que era el ácido terminará en oato y lo que provenía del alcohol termina en hilo. Vuelvo a repetir, lo que venía del ácido termina en oato y lo que venía del alcohol termina en hilo. Entonces te dice ya, entonces el nombre acá es más difícil de colocar. Sí, el nombre es más difícil de colocar acá porque usted tiene que contabilizar los carbonos de la parte que está unido al CO o del CO en el fondo, tiene que contarlos y en función de eso colocarle un nombre y terminar en oato. Y aparte de eso, tiene que contar la cadena del otro extremo, digamos, que provenía del alcohol. Aquí sale una cadenita chica, pero podría ser una cadena grande, no sé, podría ser otra cuestión más compleja, ¿entienden? Entonces, esto es un poquito más difícil de nombrar. Este sería como el grupo más difícil de nombrar, por así decirlo, por su forma compuesta de constituirse, pero una vez que lo saben identificar y saben de qué proviene cada cosa, no se hace tan difícil. ¿Ya? Entonces, solamente quería nombrar este grupo, mostrarles cómo se nombra, así como en términos súper macro nomás, porque después vamos a ver ejercicio. Entonces, lo que proviene del ácido carboxílico, como les dije, en este caso aquí tengo 4 átomos de carbono, o sea, un butano. Esto va a terminar en butano, en ato, o sea, butano-ato. Y lo que provenía, ¿no es cierto?, del alcohol, en este caso el metanol, eso va a terminar en metilo. Entonces tengo un butanoato de metilo. Los ésteres son los que nos dan las esencias de las frutas o de algunos como olores específicos, son volátiles. Entonces los jugos sintéticos, las jaleas o los perfumes utilizan estas esencias que son químicas, que en el fondo se pueden replicar en un laboratorio y que son en el fondo sustancias que existen de manera natural, pero que usted puede generar de manera artificial. Entonces, por eso la esencia, los perfumes o los productos fabricados en una fábrica, no sé, las gomitas o qué sé yo, a veces tienen sabores o tienen olores que no
que nosotros lo identificamos con frutas naturales. Es porque están replicando químicamente compuestos que se encuentran en las frutas. ¿Se entiende? Ya, chiquillos y chiquillas, entonces la idea, ¿no es cierto?, es que por hoy día tengan presente cuáles son como los 3 tipos de preguntas que les salen en grupos funcionales. Los 3 tipos de preguntas, yo creo que a esta altura ya deberían tenerlo claro, sobre todo si vieron la clase anterior. Identificar el grupo, identificar, ¿no es cierto?, los alcoholes primarios, secundarios y terciarios, aminas primarias, secundarias y terciarias, y ya en un grado ya más avanzado, o no sé si más avanzado, pero en un grado recomendable, saber nomenclatura UPAC, al menos general, para cada grupo funcional. O sea, cómo se llaman los ésteres, cómo se nombra la acetona, o si me colocan un ácido carboxílico, si puedo identificar el nombre, o sea, si puedo nombrarlo, ¿entienden? No que no sepa, no que yo diga, ah, sí, un ácido, pero no sé cómo se llama, profe, sino que usted me diga, ah, sí, es un ácido carboxílico y yo sé que se llama así. O mire, tengo acá un éster y se llama de tal manera. ¿Se entiende? Eso sería lo recomendable, lo óptimo para todos ustedes. ¿Ya? Pero si a alguien igual le cuesta mucho y no necesita un puntaje más alto, al menos quédese con lo que les pasé al principio de la clase, que es identificar los grupos, todos, obviamente, saber cómo se nombran o cuál es la terminación, me refiero en general, la terminación en general, y luego la diferencia entre alcohol primario, secundario y terciario, cómo identificarlo, y amina primaria, secundaria y terciaria. ¿Ya? Y con eso ya estarían como con un piso aceptable. Ya, chiquillos, nos está faltando entonces avanzar después a algunas cosas de isomería, algunas cosillas que faltan de química orgánica, obviamente cerrar grupos funcionales, pasar algunas otras cosas, y con eso estaríamos cerrando química orgánica. Y de ahí, obviamente, empezaríamos a hacer repaso y todo lo demás que yo les comentaba. Ya pues, así que eso, me tengo que ir a una clase, chiquillos, así que lo voy a tener que dejar hasta acá. No se olviden de invitar a sus conocidos, amigos, amigas que les pueda servir esto, y vayan pensando también, vamos a ir discutiendo a ver si podemos, esta idea de hacer repasos, ¿no es cierto?, por tema. Chao, ¿Ya? profe, muchas Así que eso, gracias. cuídense, un abrazo, El tema estamos viendo, bueno, ¿ya? Chao, chao, cuídense, que estén muy bien. los temas de cada repaso, profe, los conversamos en el grupo, así que ahí no se preocupe y por mañana ahí lo reagendamos cuando usted pueda. Ya no se haga problema. Sí, sí, Amaro, no se preocupe, ahí estamos comunicándonos. Ya, Chao, que estén muy profe, bien, muchísimas gracias, cuídense, que chao, le vaya chao. bien. Ya, igualmente, ya, chao, chao.